Ningún Estado tiene otros derechos que los expresamente fijados en la Constitución, ni otro medio de intervenir que el de los poderes generales establecidos por ella. Ponciano Arriaga también sustentó tesis sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado, cuestiones de aranceles en la Cámara de Senadores, patronato y regalías, un proyecto sobre abolición de alcaldes de cuartel. Analizó aspectos de legitimidad como el debate acerca del sistema representativo. Por eso, en 1852, el presidente Mariano Arista nombra a Arriaga como ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Ponciano Arriaga, como ministro del gobierno de Arista, intervino para resolver los asuntos provocados por el gobernador de San Luis Potosí, Julián Arriaga, que no era su pariente, quien había atentado en contra de algunos vecinos de la ciudad, desterrándolos. Antonio López de Santana llegó de Nueva Granada y desembarcó en el puerto de Veracruz el 1 de abril de 1853, fecha en que empezó a gobernar en territorio mexicano a partir del 20 de abril. Si bien es cierto que Porfirio Díaz dura en el poder 34 años, que la muerte salva a Juárez de ser un dictador, porque llevaba 14 años en la presidencia de la República, el presidente que más ocasiones ocupó la presidencia fue Santa Anna. La ocupó 11 veces, pero en muchas fueron de un mes, de 2 meses, la más de un mes, de un año con 3 meses. Pero en el poco tiempo en que ocupaba la presidencia, cometía un gran estrago a la República. Santana se dedicó a perseguir a sus enemigos. La causa de su persecución fue que había hombres liberales, enemigos de su gobierno y partidarios del sistema federal, a los que debía de desterrar, motivo por el que Arriaga debería salir del país. Fue la publicación aparecida en 1853 en el Monitor Republicano con el título Arcos Triunfales, cuyo contenido criticaba duramente a quienes recibían a Santana como si fuera un general romano, triunfador de alguna batalla ganada en las Galias o en Cartago, argumentando que no tenía por qué recibírsele con arcos, palios y ciriales. La reacción de Santana en contra de los inconformes por su llegada fue furibunda. La orden de confinamiento para los liberales, uno de los que debería salir inmediatamente era Ponciano Arriaga. El mandato presidencial lo cumplió a satisfacción el general Tornel, integrante del nuevo gabinete centralista, quien confinó a Ponciano Arriaga en la ciudad de Tehuacán, a donde también fue enviado Juárez en el mes de mayo de 1853. Más tarde, Ponciano Arriaga sería desterrado junto con Melchor Ocampo, José María Mata, Benito Juárez, Guadalupe Montenegro, Cepeda Peraza, José Inés Sandoval, el cuñado de Juárez, José Vidal Maza, entre otros, quienes fueron encaminados hacia Veracruz y embarcados el 5 de octubre de 1853, pasando por La Habana, Cuba. A finales de diciembre de aquel año, los expatriados habían llegado a la ciudad de Nueva Orleans. Una vez instalados en este lugar y reunidos con otros expulsados, elaboraron el plan de la Revolución de Ayutla, el cual fue enviado a don Juan Álvarez por medio de Eligio Romero, quien se trasladó desde Nueva Orleans, superando los obstáculos de un viaje accidentado y peligroso que realizó en barco, llegando por Cuba, Canal de Panamá y puerto de Acapulco, a donde desembarca furtivamente entre los meses de enero y febrero del 54, sorteando el peligro de ser aprehendido por las fuerzas de Santana. Eligio Romero localizó a Juan Álvarez y con las ideas de quienes le enviaban, redactó el plan de Ayutla e inició el movimiento revolucionario para combatir a la dictadura santanista. La caída de Santana se fraguó en el extranjero. El documento lapidario que es la caída de la dictadura, que es el plan de Ayutla, se fraguó en Nueva Orleans. Ponciano Arriaga vivió aproximadamente 2 años en el exilio en la ciudad de Bronzeville, en compañía de Melchor Ocampo y José María Mata. La historia de su vida como expatriado nos presenta un dramatismo de amargura y de pobreza.
pero nunca perdió las esperanzas para reincorporarse con su familia. En el mes de septiembre del 54, Juárez ya vislumbraba la caída de López de Santana. Los resultados de los triunfos militares sobre los ejércitos santanistas se multiplicaban. En enero del 55, Juárez informaba a Melchor Ocampo que había cumplido con la encomienda de Ponciano Arriaga de hacerle llegar hasta Acapulco una carta a Ignacio Comonfort, y por el mes de febrero de ese año, Juárez comentaba con Melchor Ocampo el deseo de que este liberal y Ponciano Arriaga se incorporaran a la revolución de Ayutla, ya que por su alto patriotismo y moral política, decía Juárez, levantarían el espíritu de lucha del pueblo, y esa intención también la comparten otros expatriados que firmaban la carta. Juárez les hace el siguiente comunicado, porque Juárez se queda en Nueva Orleans y Ponciano Arriaga se va a Bronzeville, pero los dos desterrados. Nueva Orleans, febrero 28 del 55. Señores don Melchor Ocampo y don Ponciano Arriaga, los que suscribimos deseosos de cooperar al triunfo de la guerra que han emprendido nuestros compatriotas para destruir la ominosa dominación del general Santana, hemos acordado unánimemente trasladarnos al campo de la revolución para ahí prestar los servicios que estén a nuestro alcance para el logro de tan sagrado objeto. Poco o nada vale ciertamente cada uno de nosotros en lo particular, pero nuestros esfuerzos reunidos podrán servir de algún peso en la balanza en que hoy se pesan los destinos de la desgracia de México. Ese peso aumenta más, el esfuerzo será más eficaz si hombres influyentes por su capacidad, por sus servicios, por su integridad y por su acrisolado patriotismo se asocian a nuestra empresa. No queremos alargar más esta carta exponiendo otros motivos de la revolución que los comunicamos. Ustedes los conocen mejor que nosotros y por lo tanto concluimos manifestándoles que quedamos esperando su anuencia para, de acuerdo con ustedes, fijemos el día de nuestra marcha. Somos de ustedes sus amigos afectísimos: Benito Juárez, José María Mata, José María Gómez. Esa es la estatura de los hombres de la Reforma. Ante esta invitación de los expatriados de Nueva Orleans, Montenegro, María Gómez, José de Cetina, Rioja, José María Mata y Benito Juárez, Arriaga y Ocampo expresaron la coincidencia en el propósito de dirigirse a Acapulco para incorporarse a las filas de la revolución de Ayutla. Juárez hizo los preparativos para llegar a impulsar la revolución dirigida desde Acapulco, mientras Arriaga difundía sus proclamas y folletos en contra de Antonio López de Santana, como el titulado Los millones de la Mesilla, sobre el que Juárez decía: ese cuaderno vale oro, por la oportunidad con el que se ha publicado, por las verdades que contiene y por el estilo con que está redactado. Ya se ve la obra de un liberal como el señor Arriaga, que tiene inteligencia y corazón. Benito Juárez, por conducto de José María Mata, recibió la cantidad de 250 pesos y firmó una letra por esa cantidad, agradeciendo a la Junta de Bronzeville su buena disposición de haberlo apoyado para dirigirse a México otra vez, hacia Acapulco, donde su presencia era requerida por ser de utilidad para la causa revolucionaria. El 15 de junio, Juárez comunicaba por carta a Melchor Ocampo que la caída de Santana ya era inminente. Juárez arriba a Acapulco en julio del 55. Se incorpora al cuartel, en el que fue recibido por el hijo de Juan Álvarez, el coronel Diego Álvarez. Y este pasaje a mí me parece una lección suprema de sencillez y de heroísmo. Dice Diego Álvarez, el hijo de Juan Álvarez, al interrogar al solicitante por qué quería ingresar a las filas revolucionarias, contestó que, sabiendo que la libertad era la causa por la que se luchaba, deseaba incorporarse como voluntario.